madrugada en la India cuando un hombre conducía su motocicleta por una carretera rural desierta. A lo lejos notó a una mujer vestida de blanco parada en medio del camino. A simple vista parecía normal, pero algo en su quietud absoluta lo hizo sentir una extraña incomodidad. A medida que se acercaba, su cuerpo comenzó a moverse de formas torcidas e imposibles. El hombre, aterrado, dio la vuelta con rapidez y aceleró a toda velocidad, con el corazón latiendo con fuerza mientras el sonido del motor se mezclaba con el silencio de la noche vacía. Por un instante, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor, y lo que vio lo dejó helado. La figura ya no era una mujer, ahora era una criatura con forma de perro que lo seguía corriendo, con una mirada fija e inhumana. Muchos aseguran que aquel hombre se cruzó con un cambiaformas. Las historias sobre personas salvajes en los montes Apalaches se han contado por generaciones, aunque pocos han logrado probarlas. Una mujer conducía sola de noche y decidió detener su coche a un lado del camino para descansar unos minutos antes de continuar su viaje. El silencio del bosque era absoluto, hasta que un leve crujido rompió la calma. Al girar la cabeza hacia la ventana, un rostro pálido y delgado se pegó al cristal. Sus rasgos eran huecos, sus ojos de un tinte rojizo reflejaban algo antinatural, como si no pertenecieran a un ser humano. Se quedó inmóvil, observándola sin parpadear, a solo centímetros de distancia. La mujer sintió cómo el miedo la paralizaba, pero de algún modo logró mantener la calma. Sinceramente, la mayoría de nosotros habríamos acelerado sin mirar atrás en esa aterradora escena. Un viaje nocturno en coche se volvió inquietante para un hombre que seguía otro vehículo por una carretera solitaria. Todo parecía normal, hasta que notó un movimiento repentino dentro del coche de adelante, algo que se incorporó en el asiento trasero sin previo aviso. El movimiento fue rápido, antinatural, como si no perteneciera a un cuerpo humano. La figura se irguió lentamente, revelando un rostro pálido, con manos presionadas contra el vidrio y ojos de cristal que reflejaban la luz de los faros con un brillo escalofriante. El conductor grabó brevemente antes de perder el control por el miedo. Muchos compararon la figura con el rastrillo, una criatura sacada directamente de las pesadillas. Atrapado en ese coche o no, solo imaginarlo basta para helar la sangre. Las cámaras de vigilancia captaron un momento que heló la sangre a todos los que lo vieron. Una figura oscura, de aspecto humano, caminaba por una calle llena de coches y gente, pero lo extraño era que los vehículos no se desviaban ni frenaban al cruzarse con ella. Cada automóvil simplemente la atravesaba, como si esa presencia no existiera en el mismo plano. Aún así, la figura seguía moviéndose con paso lento, impasible sin mostrar reacción alguna, como si no fuera consciente de lo que sucedía a su alrededor. Finalmente, la sombra llegó al borde del marco de la cámara y se desvaneció por completo. Muchos se preguntan si fue un error en la realidad, un espíritu atrapado o una prueba de que no todo lo que camina entre nosotros obedece las reglas de nuestro mundo. Un hombre descansaba afuera tras un largo día, disfrutando del silencio nocturno, sin imaginar que algo extraño estaba a punto de ocurrir. Las cámaras de vigilancia captaron cómo dos neumáticos, inmóviles en la esquina, comenzaron a rodar lentamente hacia donde él estaba sentado. Lo inquietante era que nada más se movía. No había viento, ni personas cerca. Cuando el hombre se puso de pie, los neumáticos se detuvieron de golpe, como si algo invisible los controlara, y luego volcaron al mismo tiempo, cayendo en silencio sobre el suelo. El vídeo se volvió viral. Algunos creyeron que era una broma planeada, otros juraron que era un fantasma juguetón probando suerte. Pero el hombre no esperó respuestas, salió corriendo y desapareció en segundos, dejando tras de sí solo preguntas y misterio. Un hombre acababa de abrir el maletero de su coche cuando algo pequeño y rápido saltó repentinamente sobre él. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. La diminuta criatura se aferró con fuerza a su ropa, negándose a soltarlo, mientras él intentaba apartarla en pánico. Entonces, lo imposible ocurrió. Varias figuras diminutas más, parecidas a pequeños gnomos, corrieron hacia él desde la oscuridad. Sus movimientos eran ágiles,
casi sincronizados y el sonido de sus pasos apenas se escuchaba sobre el asfalto. La cámara del salpicadero grabó todo el incidente, pero nadie ha podido explicar qué eran ni por qué actuaron así. Una cosa es segura, aquel encuentro dejó al hombre conmocionado, intranquilo y con una historia que pocos se atreverían a creer. Las imágenes de las cámaras de seguridad parecían completamente normales al principio. Un coche pasaba por una carretera vacía bajo la tenue luz de los postes. Todo parecía tranquilo, hasta que una figura apareció repentinamente detrás del vehículo, sin explicación alguna. Era un anciano, como si acabara de caer del maletero, aunque éste permanecía cerrado. El cuerpo yacía inmóvil por unos segundos, hasta que lentamente comenzó a ponerse de pie. Su silueta temblaba, distorsionándose frente a la cámara, como si no perteneciera del todo a este mundo. Luego su cuerpo empezó a desvanecerse, convirtiéndose en una especie de humo que se dispersó con el viento. En cuestión de segundos, desapareció por completo. Fuera lo que fuese, no parecía humano, y nadie logró reaccionar a tiempo para comprender lo que acababan de ver. Un agente detuvo un coche en una carretera tranquila para una inspección rutinaria. Mientras revisaba los datos, notó que la matrícula estaba caducada. Se giró para hablar con la conductora, pero al mirar hacia el vehículo, algo lo dejó helado. El asiento del conductor estaba vacío. La mujer había desaparecido sin dejar rastro. No se oyeron puertas, pasos ni movimiento alguno. El agente llamó a su compañera, Sara. ¿Qué demonios? Buscaron por todos lados, alrededor del coche y en los campos cercanos, pero no encontraron absolutamente nada. Un instante antes, ella estaba allí. Al siguiente era como si nunca hubiera existido. Las cámaras corporales grabaron el momento exacto y aún hoy sigue siendo una de las paradas de tráfico más inquietantes jamás registradas. Algunos juran ver una sombra moviéndose al fondo. Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. All right. Sit tight, sir. I'll be right back. Okay. Your registration is What the? Sarah? What the heck? Sarah? A altas horas de la noche en México, dos policías patrullaban cerca de una antigua escuela primaria abandonada. Todo estaba en silencio hasta que, detrás de las puertas oxidadas, vieron dos pequeñas siluetas moviéndose bajo la luz tenue de los faroles. Eran niños, o al menos eso parecía. Antes de que los agentes pudieran reaccionar, las figuras gritaron al unísono y se desvanecieron entre las sombras. Nosotros ahorita a las 3 de la mañana. No había rasgos visibles, solo contornos oscuros que desaparecieron en cuestión de segundos. Cuando revisaron la zona, no hallaron huellas ni señales de nadie. Muchos en internet los bautizaron como la gente sombra, entidades que adoptan forma humana. Fuera lo que fueran, aquellos policías no lograron dormir tranquilos el resto de la noche. Una noche tranquila, un hombre estaba estacionado a un lado de la calle cuando un perro amigable se acercó corriendo a su ventana. Sonrió y comenzó a grabar mientras lo acariciaba, disfrutando del momento sin imaginar lo extraño que se volvería todos segundos después. Un coche pasó lentamente frente a él y por un instante apartó la mirada. Cuando volvió a mirar hacia la ventana, el perro había desaparecido. Su mano quedó suspendida en el aire, pero la calle estaba vacía, sin rastro de huellas, sonidos ni movimiento alguno. Horas más tarde, al revisar el video, descubrió algo aterrador. El perro no tenía reflejo en el vidrio del coche. Algunos dijeron que era un simple error de luz, otros juraron que fue un encuentro con algo más, un ritual silencioso que nunca debió suceder. Un conductor avanzaba por una carretera solitaria envuelta en niebla. A lo lejos, notó un débil resplandor naranja. Una pequeña hoguera ardía en medio del campo. Al acercarse, distinguió 4 figuras pálidas reunidas alrededor del fuego. Sus movimientos eran lentos, perfectamente sincronizados, como si ejecutaran un ritual silencioso.
El conductor redujo la velocidad, intrigado, pero en ese mismo instante las figuras giraron sus cabezas al unísono para mirarlo directamente, sin pronunciar una sola palabra. Un escalofrío le recorrió la espalda. Puso el pie en el acelerador y siguió conduciendo sin mirar atrás. Sin embargo, aquella mirada gélida y vacía pareció acompañarlo incluso después de que la hoguera desapareciera en la oscuridad. Un hombre de Brooklyn vivió una noche que jamás olvidará. Mientras conducía por una calle vacía, una figura apareció repentinamente frente a su coche, obligándolo a frenar en seco. El desconocido se acercó lentamente, con movimientos extraños, casi como si estuviera poseído. El conductor se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Intentó encender el motor, pero el hombre no dejaba de mirarlo, avanzando paso a paso, con una expresión vacía y una mirada fija que parecía atravesar el cristal. La tensión era insoportable. Finalmente, el conductor llamó a la policía. Minutos después, los agentes llegaron y se llevaron al extraño sujeto, que seguía mirando fijamente al coche sin decir una sola palabra. Aquel encuentro dejó al testigo temblando y con más preguntas que respuestas. Un conductor de Uber vivió una noche de puro nervio cuando un pasajero, de forma repentina, le exigió dinero. «No tengo dinero», respondió con calma. Pero el hombre insistió. «Tu mundo digital, hermano. Dame tu reloj, tu cartera, lo que tengas». La tensión subió en cuestión de segundos. I don't have any money. Stop paying me. Where's that right now? I don't have cash. It's a digital world, bro. Man, give me your wallet. I don't have it. Give me your wallet. Right now. La cámara del salpicadero registró cada momento, el tono amenazante del pasajero, el temblor apenas visible en las manos del conductor y ese silencio que se siente antes de que todo estalle. Cuando la situación se agravó, el conductor mantuvo la calma y esperó el instante justo. Stop playing before I hit you. Give me that wallet, bro. Got it on my camera too. Con un movimiento rápido, giró el coche hacia un lado y obligó al agresor a salir del vehículo. El vídeo se hizo viral, mostrando cómo mantener la compostura bajo presión puede marcar la diferencia entre el miedo y el control. ¿Tú habrías reaccionado igual en su lugar? Un hombre conducía por una carretera solitaria cuando, de repente, tuvo que frenar bruscamente. Frente a él, algo se balanceaba suavemente en la oscuridad. A primera vista parecía una persona colgada de un árbol, pero no había cuerdas, ni cables, ni nada que la sostuviera. La figura no tocaba el suelo y se movía con el viento como si no pesara nada. Su silueta era inquietantemente humana, y por un momento el conductor no pudo ni moverse. Grabó unos segundos con el corazón acelerado, tratando de comprender si lo que veía era real. El vídeo dividió a todos. Algunos aseguran que está editado, otros juran que es auténtico, pero nadie ha podido explicar qué era esa figura suspendida en el aire aquella noche. Un misterio perturbador que aún deja sin aliento a quien lo ve. Era de noche y la carretera estaba completamente vacía. Solo el sonido del motor rompía el silencio. Al pasar junto al borde del bosque, el conductor notó algo fuera de lugar, una figura humana quieta, inmóvil, observando desde la oscuridad. El hombre no caminaba, no hablaba, ni siquiera parpadeaba. Permanecía allí, de pie, mirando directamente hacia el coche que se acercaba. No había nadie más alrededor. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiese detenido por un instante. La figura no reaccionó al paso del vehículo, no hizo gesto alguno, solo siguió mirando, rígida sin razón aparente. El conductor aceleró, dejando atrás aquel bosque, pero la imagen de esos ojos fijos siguió persiguiéndolo durante toda la noche.
Lo que comenzó como una atracción de Halloween terminó convirtiéndose en una escena de terror real. Un hombre enmascarado se acercaba a los coches para asustar a los visitantes, pero esta vez fue demasiado lejos. Abrió la puerta de un auto con una madre y su hijo adentro. El vídeo muestra al niño luchando por su vida, mientras su madre intenta desesperadamente subir al asiento trasero para protegerlo. Lo que parecía una broma inofensiva se volvió aterrador en cuestión de segundos. Nadie esperaba que el actor cruzara esa línea. Por suerte, los instintos del chico se activaron y logró detener al hombre antes de que algo peor ocurriera. El video terminó volviéndose viral y la gente no puede dejar de preguntarse, ¿era realmente una broma o algo mucho más siniestro? Oh no, that's a UFO. Se vio un camión de plataforma circulando por la carretera transportando algo enorme bajo una lona blanca. A primera vista parecía simplemente otra entrega importante, pero la forma era extraña, era redondo, liso y casi demasiado perfecto. La gente que estaba en los coches cercanos empezó a grabar, preguntándose qué podría ser. Algunos pensaron que estaban moviendo un ovni a plena vista, otros bromearon diciendo que era equipo de alta tecnología. El público no debería verlo. En cualquier caso, sin duda fue algo enorme. El vídeo se volvió viral y las teorías no tardaron en aparecer. Algunos hablaban de encubrimiento militar, otros de tecnología extraterrestre. Nadie ha confirmado nada, pero todos coinciden en algo: aquello no era un transporte cualquiera. Esta familia estaba conduciendo a altas horas de la noche cuando su cámara de salpicadero captó algo inusual. En medio de una carretera vacía apareció una figura oscura, sin rostro definido, sin rasgos visibles, solo una silueta inmóvil como una sombra. No se movía y su contorno parecía irregular, casi como si llevara una larga capa. La carretera estaba completamente vacía, lo que hacía que la figura resultara aún más llamativa. No parecía una persona y nadie pudo explicar de dónde venía ni a dónde iba. Ese breve instante dejó tras de sí un misterio que aún no tiene respuesta. El vídeo se volvió viral entre los curiosos del misterio y lo paranormal. Algunos creen que fue una ilusión óptica, otros aseguran que la figura era real. Y con esto hasta la próxima. En Rusia, hace años salieron a la luz imágenes de una cámara de salpicadero que aún hoy desconciertan a los espectadores. Al principio todo parecía normal. Un coche esperó ante un semáforo en rojo, luego giró a la izquierda cuando se puso en verde. No había tráfico en sentido contrario, nada fuera de lo común. Pero entonces de repente apareció otro vehículo como si hubiera surgido de la nada, obligando al conductor a frenar bruscamente. El impacto parecía inevitable, pero el coche misterioso simplemente desapareció. Aún más extraño, un segundo coche a la derecha también se detuvo, como si reaccionara a algo invisible. Nadie pudo explicar lo que ocurrió. ¿Fue un fallo de la cámara, un truco de perspectiva o un verdadero fantasma en la carretera? El misterio sigue abierto. Una cámara de vigilancia captó algo que parecía sacado directamente de una película de terror. Un hombre apareció en medio de una calle muy transitada, sin correr, sin esquivar, simplemente paseando tranquilamente mientras los coches pasaban a toda velocidad a su lado. Pero aquí viene lo que dejó a todos boquiabiertos. Todos y cada uno de los vehículos pasaron directamente a través de él, sin frenos, sin colisiones, nada. Era como si ni siquiera fuera real, como si su cuerpo no existiera en el mismo plano que el nuestro. Mientras algunos argumentaban que se trataba de un fallo de la cámara o de una superposición de imágenes, otros juraban haber presenciado un fantasma real captado en vídeo, un ser que caminaba al revés de las leyes de la física o de la vida misma. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.